Aupa, muy buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo módulo donde muchas de las personas y muchos de los deportistas o otras personas que hablo con ellas es la mayor duda, ¿no? ¿Paso por el quirófano o no paso por el quirófano? Y esto al final yo siempre digo que es una decisión súper personal, ¿vale? Esto lo primero, pero siempre podemos analizar el contexto de, oye, ¿para qué y por qué quieres pasar por quirófano? Que es al final lo que vamos a buscar y qué vamos a conseguir con eso o qué podemos evitar con eso a su vez, ¿vale? Em, Aquí al fin y al cabo lo que más va a mandar es realmente el menisco. ¿Cómo tenemos este menisco como para pasar por un quirófano y demás? ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes roturas de menisco, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que darle importancia a una en concreto, que es la de asa de cubo, que si hay mucho espacio entre la rotura, digamos, y nos está bloqueando todo el rato la rodilla, pues igual sí que sería recomendable que pasáramos por quirófano para arreglar esto, porque otros de los casos, y uno de los más generales, digamos, es si tú tienes bloqueos persistentes en la rodilla, que también puede ser buena idea pasar por quirófano y demás. Otro puede ser que el menisco se haya soltado de raíz y tengan que pues, entrar quirúrgicamente a eso. Que eres joven, que te pueden suturar el menisco para evitar la artrosis. O simplemente que tú lleves un tratamiento conservador y lleves 3, 6 meses y sigas con bloqueos constantes, con dolor constante en la rodilla, pues hay que valorar todas estas opciones. Pero como digo, la primera siempre yo bajo mi punto de vista y con los atletas que he llevado, con los deportistas que he llevado, siempre va a ser llevar un tratamiento conservador, que sería un poquito lo más importante aquí, ¿vale? Pero al fin y al cabo, el hecho de pasar por el quirófano o no, lo primero seguramente es el rol crítico del menisco. Y es lo que un poco vamos a analizar todas las situaciones que pueda haber, más o menos. Por aquí, obviamente no va a haber todos los casos. Si te llamas Juan, pues no va a ser tu caso. Y si te llamas Laura, pues tampoco va a ser tu caso. Pero bueno, para que te lleves una idea general, ¿vale? A partir de aquí, lo primero que tenemos que saber es ser o tener qué objetivos tiene este módulo en... Aquí me voy a mover, igual mejor. Así que, ¿qué objetivos va a tener este módulo, ¿vale? Primero, vamos a definir el concepto de, oye, cirugía o nada. En realidad tenemos tres estrategias, ¿vale? Una intervención temprana, una intervención diferida y un manejo conservador. Para mí, y con todo lo que he visto, ¿vale? Hasta ahora, según tu caso, me quedaría con las últimas dos. Pero, repito, según tu caso, cada caso es tan personal, tan diferente como otro. Entonces, primero hay que analizar el caso, que es lo que hay que saber, ¿vale? Vamos a interpretar la evidencia para eso, analizar ensayos clave como Canon, Compare, para trasladarlos a decisiones individualizadas, evitando dogmas rígidos. Después, vamos a poner ejemplos también de perfilado del atleta, que veréis que hay ejemplos diferentes de qué casos igual pueden ser mejor y si alguno se asocia contigo o no, pues ahí lo puedes ver realmente. Oye, y que uno igual se asocia contigo y aún y todo dices, es que estoy de lujo y no me hace falta. También puede pasar, tranquilamente, porque repito, yo he llevado triatletas, he llevado gente de montaña, de esquí, sin pasar por quirófano, oye, porque ellos tenían una capacidad de oye, no necesito, no tengo un dolor de 9 8 sobre 10, la rodilla no se me bloquea, pues al fin y al cabo hay que estudiar todos estos sucesos que te vayan pasando a ti, ¿vale? Y el debate honesto que vamos a tener, estabilidad versus artrosis. Comunicar el balance riesgo-beneficio real. ¿Qué promete la cirugía? La estabilidad mecánica y qué no. Protección total contra la artrosis, ¿ok? Bien, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer, ¿sí? No son dos opciones, son tres opciones o tres estrategias que podemos llevar, ¿vale? Bien, ¿cuáles serían las estrategias de gestión activa? Primero, una reconstrucción temprana. Cirugía en las primeras semanas, meses y una rehabilitación estructurada. Esto sería más que nada pues, para la gente que va por mutuas, por seguridad privada o tiene algo privado o algún contacto muy cercano, algo del estilo, que te operas y en una semana o dos ya puedes pasar por quirófano. Si es la opción,
no estaría mal tampoco, obviamente, y es el estándar tradicional para atletas de alto rendimiento con plazos fijos de retorno y alta demanda de estabilidad. Al fin y al cabo, esta gente, vamos a poner el mismo ejemplo que poníamos el otro día, el de Gavi, gente de NBA, estos tienen, oye, fecha de caducidad, que son unos años, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar rápido porque tiene que volver a rendir lo antes posible al 100%, ¿vale? Claro, esto luego entra el factor psicológico de la presión, de cómo lo vamos a tolerar, la presión que te mete el club para volver, y hay muchas cosas que esto puede traer a recaída, como veis que muchos de los deportistas y sobre todo futbolistas en primera división les pasa, ¿vale? Después, hay otra que es rehabilitación y diferida opcional. Una rehabilitación inicial y si aparece una inestabilidad recurrente, una cirugía, ¿vale? La estrategia del ensayo Canon permite a un porcentaje significativo de pacientes evitar el quirófano sin peores resultados a largo plazo. Y esto significa que tú al fin y al cabo, y es lo que más recomiendo, y lo que más suele pasar, sobre todo en gente que se opera o se va a operar en la seguridad social, que al final el tramo de cuando te lesiones hasta operarte, pues pasan meses que tú puedes utilizar para o bien decidir definitivamente si operarte o no, sí, empezar con un tratamiento conservador, pero a su vez si tu decisión es operarte, porque mi mejor amigo, por ejemplo, se operó porque simplemente no quería tener nada roto ahí dentro. Igual no le hacía falta, pero él sentía, oye, yo no quiero tener nada roto aquí dentro. Pues listo, ¿vale? Entonces, todo este tramo lo que te va a servir es para realmente que tú hayas hecho un buen preoperatorio. Que las dos líneas irían a la vez. Un manejo conservador y un buen preoperatorio. Que llevas un manejo conservador, pero la rodilla te sigue bloqueando, se te sale la rodilla todo el rato, inestabilidad, dolor. Oye, pues pasamos por cirugía, por quirófano, pero antes hemos hecho un preoperatorio muy bueno. Y esto es lo más importante, ¿vale? Y el preoperatorio, chicos y chicas, es clave a la hora de recuperarte. Antes, mejor, más seguro, ¿vale? Esto quiero dejarlo ya claro. O el conservador, ¿vale? Una rehabilitación más estructurada, con retorno modulado por la tolerancia funcional, y esto requiere a veces una adaptación pequeña, ¿vale? Igual hay que modificar el nivel deportivo o aceptar ciertas limitaciones de actividad o alto impacto. Esto también puede pasar. Tú si eres jugador de primera división, hay en la historia un jugador que jugaba en el West Ham que no se operó, volvió al máximo, pero no era el máximo que tenía antes, ¿vale? Entonces, tú para volver con un manejo conservador, pues tienes que entender que ahí ya entrarían otros tipos de aspectos y sería un poquito bastante difícil volver al 100%. Ahora, si tu intención, por ejemplo, yo siempre digo, es correr, jugar al pádel con los amigos, echar una pachanga de fútbol, pues el manejo conservador es lo que tienes que llevar. El manejo conservador no es hacer magnetoterapia, no es hacer masajes, no es ponerte el TENS, no es nada de ese estilo. El manejo conservador es un sistema de trabajo donde, oye, tienes que llevar unas pautas de ejercicio de actividad física, ¿vale? Para que tú puedas volver a saltar, correr y hacer estos deportes o esta actividad social con tus amigos, con tu pareja, lo que quieras que puedas hacer sin preocuparte por la rodilla. Y esto es realmente lo que sería el manejo conservador, ¿vale? Muchos deportistas no fracasan por no operarse, sino porque realizan una rehabilitación de gimnasio lineal o pasiva lineal e intentan volver a un deporte de caos rotacional sin preparación adecuada. Que esto pasa muchísimo, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, el caso de Sergio, alumno del programa, viene al quinto mes postoperación, donde había acabado la rehabilitación y no había empezado ni saltar ni correr. Le habían dicho, vete entrando con el equipo. Pero si no he empezado a saltar y correr, ¿cómo voy a empezar a entrar con el equipo donde en un deporte como el fútbol, que hay acciones rotacionales, cambios de dirección, frenadas aceleradas, muchas cosas que demandan muchísimo a nivel físico, ¿vale? No solo rodilla, porque no es solo rodilla, esto creo que lo dije la anterior vez, pero ya tobillo, rodillas, cadera, y esto hay que entenderlo al fin y al cabo, ¿vale? Bien, ¿qué resultados realmente te tienen que importar y cuáles realmente te tienen que engañar, ¿vale? Resultados reportados por el paciente, ¿vale? Cuestionarios como el IKTC o el COS miden dolor y función subjetiva.
Los ensayos demuestran que diferencias mínimas a 2-5 años entre estrategias quirúrgicas y conservadoras en estos test, ¿vale? Y una lectura experta sería que un extremo de fútbol puede tener un puntaje perfecto caminando o trotando, pero la rodilla le falla al recortar a alta velocidad. El cuestionario no siempre captura la demanda máxima, que esto es importante. Y aparte de esto, lo que yo recomiendo es ir pasando un test que se llama ACL-RSI, que es súper importante para que veas que tú si estás preparado psicológicamente para volver o hacer ese deporte, tanto estés operado, no operado, pero este test va a ser clave para que tú veas la capacidad que tienes y realmente eso también cómo está evolucionando durante los años, porque tú al principio igual te ves confiado sin operarte, pero a los 3 años ves que esa confianza ha bajado un montón, ¿vale? Y son cosas importantes. Y después una estabilidad mecánica objetiva. Medidas objetivas que pueden ser el Latchman, el Pivot Shift, ¿vale? Y aquí esto suele ser restaurado por la cirugía, ¿vale? Que es una cosa importante. Pero la pregunta clave sería, ¿puede tu sistema neuromuscular compensar esa laxitud mecánica? En deportes de giro de élite, a menudo no suele ser suficiente. Pero hay gente que sí puede. Obviamente, aquí lo que entra es el trabajo realmente bien hecho, el trabajo continuo y el trabajo que te hace ponerte las piernas como, vamos, como dos postes, que son antibalas, que te disparen una bala y aun y todo lo frenen, ¿vale? Es lo que tienes que conseguir aquí. ¿Sí? Epa. Bien, a partir de aquí. Hay dos cosas clave que tienes que aprender a la hora de volver a tu deporte favorito y tienes que saber realmente si estás con dudas, porque yo entiendo que si estás en este vídeo estás con dudas de, "Joder, ¿qué hago? Me he operado, ahora cómo lo hago, no me opero y demás, ¿vale? Tienes que saber que el retorno al deporte, que hay estudios recientes que sugieren que tasas similares de retorno entre pacientes operados y no operados en población general. Y tienes que saber dentro de esto, ¿vale? Yo es verdad que defiendo bastante el no operarse. Entonces, tienes que saber dentro de esto que si tu intención no es competir a máximo nivel ni nada por el estilo, tú puedes llevar una vida perfectamente adecuada, quitando el punto crítico del menisco que hablábamos al principio, sin operarte. Y esto es lo más importante, que pasar por un quirófano es un cambio biológico, fisiológico muy grande, que dentro tuyo, pues, no es solo que te hacen dos agujeros, te ponen tornillos, te ponen una plastia ni nada. Y solo eso no, hay muchas cosas que pasan dentro, ¿vale? Volver no significa volver al mismo nivel, volver a jugar 10 minutos en una categoría inferior cuenta estadísticamente como éxito, eso sí te voy a decir, pero no es lo mismo que ser titular en primera división, ¿vale? Son dos cosas diferentes, ya no solo físicamente, sino también de presión mental y aspectos mentales. La cirugía facilita el retorno a nivel previo en deportes de giro agresivo. Pero hay un mito que tienes que saber sí o sí, que es el de la artrosis, ¿vale? Existe la creencia generalizada de que operar previene la artrosis futura, y esto no es, o sea, no tiene por qué ser así, ¿vale? Reconstruir el ligamento cruzado anterior no garantiza la prevención de artrosis a largo plazo. La causa real es que es multifactorial. El impacto inicial, el edema óseo, el daño meniscal asociado y la carga crónica pesan tanto o más que la propia rotura del ligamento. No te operes solo para salvar la articulación en 20 años o pensar cómo vas a estar en 20 años. Opera para dar estabilidad mecánica hoy. Y esto te lo voy a explicar muy sencillamente. Tú tienes que considerar que el menisco es una almohadilla que hay entre tus dos cartílagos. Ya está, ¿vale? Si entonces a ti te entran ahí dentro y te quitan el cacho de menisco, ¿vale? Te hacen una menisectomía, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Puede que ahí em, se acelere la artrosis, ¿vale? Se acelere la artrosis o la aparición y demás. Ahora, si eres un deportista joven, 23 años y demás, y te pueden coser o puedes optar a 23 años como ejemplo, ¿vale? Optar a una sutura meniscal, pues puede ser buena opción, ¿sí? Y más sabiendo que igual la rodilla se te está atascando y demás. Bueno, en esos casos seguramente el dolor es más, pues eh, es mejor que igual vayas a operar, como he dicho al principio, que no, ¿vale? Pero siempre analiza un poquito todo objetivamente y así podemos saber realmente cuál va a ser nuestra decisión. Esto te lo digo desde objetivamente cómo verlo. Después, cada persona es un mundo. Ensayo Canon, evidencia clave.
Hallazgos del estudio. El estudio más citado en este debate comparó la reconstrucción temprana contra la rehabilitación con opción a cirugía diferida. A los 2 y 5 años no hubo diferencias clínicamente relevantes en dolor, función entre los grupos. La conversión, una gran proporción del grupo asignado a solo rehabilitación, aproximadamente 50%, acabó operándose tarde o temprano debido a inestabilidad persistente, que esto pasa mucho. Yo, por ejemplo, he tenido a Light. A Light es una chica que llevaba con el cruzado roto y el menisco roto 10 años. ¿Qué pasó a los 10 años? No se aguantaba de que siempre se le saliera la rodilla, así que tomó la decisión de operarse. Ya está, no hay más. Y punto. Ahora, he tenido también a John, que es triatleta, años y años con cruzado y menisco rotos, pero no se le ha salido la rodilla, no ha tenido ningún tipo de problema, de vez en cuando alguna molestia. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha seguido para adelante y ha seguido compitiendo incluso a buen nivel, ¿vale? Esto no muestra que no hay que operar nunca, pero te demuestra que se puede esperar un poquito. Es lo que te decía antes, tú puedes llevar un tratamiento, un manejo conservador y de aquí en adelante, a futuro, decidir si realmente te vas a operar o no. Y esto es la clave, ¿vale? Que me he quedado ahí un poco atascado. Entonces, cosas, ¿vale? ¿Quién acabará operándose probablemente? Si se comienza con un tratamiento conservador, existen banderas rojas que predicen una alta probabilidad de conversión a cirugía, ¿vale? Fallo del tratamiento conservador, que suele pasar como los casos que te acabo de poner, ¿vale? Una inestabilidad sintomática, un fallo articular que básicamente vamos a definirlo como que se me sale la rodilla, ¿vale? No, no hay más. Y esto suele ser que el cerebro también pierde la confianza en esta articulación, ¿vale? Y en el caso de Light os hablo, por ejemplo, es verdad que una vez le pasaba, le empezó a pasar más frecuentemente, ¿vale? Entonces sí que suele pasar. Los deportes de giro, ¿vale? Fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, sobre todo si eres joven, pues igual no es la mejor opción, aunque puedes siempre probarlo. O sea, yo siempre voy a recomendar probarlo si puedes hacerlo. Ahora, si tu intención es, oye, una cirugía temprana, me lo quito de encima y en un año estoy de vuelta, bien también, siempre sabiendo que tienes que hacer las cosas muy bien después de la operación, sobre todo antes y después, ¿vale? O sea, sobre todo después, pero antes también, quería decir, ¿vale? La demanda rotacional a alta velocidad es extremadamente difícil de compensar solo con control muscular en competición real. Y el menisco, la lesión meniscal concomitante que se desea preservar, que esto es importante, lo que te decía antes de la almohadilla, ¿vale? Una rodilla inestable tritura el menisco. Si es reparable, estabilizar el ligamento cruzado anterior es casi obligatorio para proteger esa reparación. El menisco, ¿vale? Es la clave y realmente va a cambiar todo este debate. No es lo mismo tratar un ligamento cruzado anterior aislado que un ligamento cruzado anterior y menisco. Lo más prioritario es preservar el tejido meniscal, evitar la menisectomía o extirpación, ¿vale? Esto obviamente no va a depender de ti una vez que entres al quirófano. Si el traumatólogo ve que eso está para darle puntos y suturar, lo hará. Si ve que es la porción que no se puede suturar o no se puede suturar por la forma de rotura o lo que sea, te lo quitará. Para que no se te atasque, no se te bloquee y demás, ¿vale? Pero esto es prioritario. Entonces, la lógica biomecánica es que las lesiones reparables, longitudinales periféricas, rampa a raíz, necesitan un entorno mecánicamente estable para cicatrizar. Ya nos está indicando de que igual, si no tenemos ligamento cruzado anterior, nosotros igual necesitamos algo extra, ¿vale? Si dejas el ligamento cruzado anterior roto, inestable, y reparas el menisco, lo dejas estar, la cizalla continúa y romperá la sutura o extenderá la lesión. Y seguramente, una vez que el traumatólogo entre, pues te hará un 2x1, básicamente, ¿vale? Porque es su trabajo y ya que tan abierto, pues también se aprovecha, ¿no? La realidad, la competición en deportes de giro tolera muy mal la deficiencia del ligamento cruzado anterior y una conclusión sería que una lesión meniscal de alto valor biológico reparable inclina fuertemente la balanza hacia la reconstrucción de LCA. Esto quiere decir que si nosotros podemos determinar, bueno, el traumatólogo puede determinar que este menisco, si entro, lo puedo suturar, es mejor igual hasta que te operes. Depende de tu estilo de vida, repito.
Depende de tu estilo de vida. Y depende de que no se te bloquee la rodilla, de que seas una persona joven. Hay muchos, muchos factores. Y luego tú también como eres. Igual tienes lo que decía antes, unas piernas antibala o no. ¿Sabes? Y ahí hay que verlo. Vale. Modelo de decisión. Lo primero, vamos a pensar, ¿sí? La demanda deportiva real. Deporte de giro y contacto, fútbol y ciclismo no sería lo mismo. Nivel de exposición, entrena 5 días a la semana o partido recreativo mensualmente. La realidad, la competición en deportes de giro tolera muy mal la deficiencia del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Segundo, ¿vale? El estado actual de la rodilla. Síntomas mecánicos. ¿Qué tipo de síntomas tenemos? Bloqueos, derrame tras carga, indica patología meniscal o contral activa, ¿vale? Esto es muy importante. Inestabilidad funcional, se te va la rodilla en la vida diaria o giros simples. Si hay fallos articulares en actividades de baja demanda, la cirugía es muy probable. Subiendo, bajando escaleras, con la compra, en casa estando en el sofá, pues ahí se entraría en tu decisión, ¿no? Al fin y al cabo, sí que lo que no puedes hacer realmente es estar quieto. Si tú tienes el ligamento cruzado roto y vas a estar quieto, tarde o temprano, seguramente pases por quirófano porque te lo va a pedir el cuerpo, porque ya no tiene masa muscular donde protegerse, ni tejido, ni nada. O sea, no hay tejido adaptado ni nada por el estilo. ¿Vale? Vale. Fase 3 y fase 4. Respuesta. ¿Cómo respondes a la rehabilitación? ¿Vale? Antes de decidir definitivamente, prueba la rodilla, ¿vale? Semanas de exposición progresiva a carga, fuerza real y perturbación controlada. No solo bicicleta y elíptica. Esto es importante, que está bien darle oxigenación a la rodilla, pero que no es la panacea. Necesitas hacer muchas más cosas. Después quieres ir a saltar, correr o caminar por el monte, hacer muchas cosas importantes que si haces de esta manera solo con bici elíptica no lo vas a conseguir. Si tras 6 o 8 semanas de trabajo de calidad persiste el fallo, la vía conservadora ha fracasado. Hay que tener un criterio claro de que lo he intentado y demás. Ahora, tienes que tener claro que no es solo el blanco o negro, que esto sería un gris y esto te sirve como preparatorio, como ya te decía antes, ¿vale? Después sería tolerancia al riesgo. ¿Prefieres operarte y asegurar la estabilidad mecánica o prefieres intentar evitar la baja larga asumiendo el riesgo de inestabilidad que pueda haber? Si tú eres un chico o una chica que ya estaba fuerte de antes, pues permíteme decirte que la inestabilidad también baja probabilidad de aparecer, ¿vale? Y estas cosas son como son, ¿vale? Vale. ¿Qué tiempos tenemos? Es final de temporada, tenemos un contrato en juego, una beca universitaria, los factores psicosociales, y por eso hay que hacer una readaptación holística, por eso hay que entender a la persona y que cada persona tiene su contexto, ¿vale? Bien, vamos a poner unos ejemplos, ¿vale? Y más que nada tú, pues, si lo vas viendo y te identificas con uno de ellos, puedes saber realmente cómo lo vas a llevar, ¿vale? Bien, vamos a poner a Pepito, que es un extremo de fútbol de 20 años y juega en segunda red, ¿vale? Tiene una alta carga transversal, desaceleración brusca y contacto indirecto, ¿vale? Presenta un fallo articular, sobre todo al intentar un cambio de dirección, un salto lateral y demás, y esto significaría que tiene alta probabilidad de requerir cirugía, porque él quiere volver, incluso está a este nivel con 20 años semiprofesional, seguramente quiera dar un salto para arriba, ¿vale? Encima en el menisco hay lesión y tenemos que salvar este menisco, entonces la operación sería una de las mejores opciones. Encima, siendo futbolista semiprofesional, pues seguramente accedería a una cirugía temprana. Vamos a hablar ahora de Paco. Paco tiene 35 años y le gusta ir al gimnasio, le gusta caminar por el monte y le gusta 2 veces a la semana salir a correr sus 5 o 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, tiene una demanda que es sagital, que es ir hacia adelante y rotacionalmente no suele hacer nada, una curva corriendo y nada más, ¿vale? Entonces, este sería un muy buen candidato para un tratamiento conservador, ¿vale? Y correr perfectamente sin ligamento cruzado anterior si la rodilla es recta. El menisco es degenerativo, pero estable. Entonces, no tenemos urgencia de operar. Primero, vamos a poner en manejo conservador. Bien, vamos con zonas grises un poquito más difíciles, ¿vale? Tenemos a Lucía.
que juega baloncesto y tiene 19 años, ¿vale? Tiene un objetivo grande de retorno, pero quiere y puede probar una rehabilitación primero. Tiene una estadística en contra, que en jóvenes de élite en deportes de giro la tasa de fallo conservador es alta. Tiene un riesgo máximo de inestabilidad, aterrizajes reactivos y contacto. Y la decisión habitual suele ser una reconstrucción temprana para maximizar probabilidad de retorno al mismo nivel competitivo. Aunque le dé ese miedo, ese pánico el quirófano, lo siento, pero es la mejor opción en este caso. Sobre todo con 19 años, una beca universitaria, tiene alta probabilidad de seguir adelante en esa carrera, ¿vale? Vamos con el siguiente caso, ¿vale? Tiene ligamento cruzado anterior roto y un bloqueo meniscal. El ligamento cruzado anterior no le duele, pero la rodilla se bloquea o se engancha debido al menisco. Aquí no vas a decidir o no le vas a guiar un poquito o hacer ver esto sobre el ligamento cruzado, sino que le vas a guiar realmente por el menisco, ¿vale? La rodilla necesita una artroscopia para tratar el menisco, ¿vale? Si se puede suturar, mejor. En el mismo acto quirúrgico suele recomendarse, ya que estamos, lo que decía antes, reconstruir el ligamento cruzado anterior para proteger esa sutura meniscal. Bien, esto también es importante, ¿vale? Que es un semáforo de recomendación. Sí, vamos por el verde, ámbar y rojo. El verde, primero, hacer una rehabilitación razonable. Baja demanda de giro, rodilla estable de vida diaria, sin episodios de fallo articular, sin lesión meniscal reparable crítica. Iniciamos un manejo conservado, una rehabilitación pues temprana. El ámbar, duda, ¿vale? Tiene una demanda moderada, le gusta el pádel con los amigos, pero tiene 20 años, encima ahora está en fútbol sala empezando, ¿vale? Algún episodio aislado de inestabilidad y atleta dispuesto a modificar la actividad temporalmente. Pues vamos a probar un tratamiento conservador durante 3 meses y después evaluamos. Por ejemplo, ya en el caso de Jan es que tenía el menisco roto, le dolía, no podía hacer nada, llevó un tratamiento conservador durante 3 meses y ha vuelto a jugar al fútbol sala sin ningún tipo de problema. También puede ser el caso, ¿vale? Y vuelve, está jugando en segunda B de fútbol sala con el menisco roto, ¿vale? Y sin ningún problema. Y el rojo sería favorable ya a cirugía, sería competición en fútbol y baloncesto, fallos recurrentes, lesión meniscal reparable, raíz, rampa, asa de cubo, que es bastante típica, ¿vale? Y deseo explícito de estabilidad máxima. La mejor acción, programar cirugía, ¿vale? A partir de aquí, errores comunes, ¿vale? El objetivo en no operar no es evitar el quirófano a toda costa, es evitar la inestabilidad y proteger el futuro de la articulación, ¿vale? Convertirse en una anticirugía radical o un procirugía automático. La evidencia apoya a la selección de paciente, no una talla única para todos. Yo, por ejemplo, en el programa tengo a una chica, sí, que 2 traumatólogos diferentes le dijeron de no operarse, pero ella no se veía segura. Yo os he dicho que soy pro de no operar, pero ella no se veía segura y demás. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pidió una tercera opinión y la tercera le dijo que sí, que se operase. Entonces fue hacia adelante, hacia la operación. ¿Yo le voy a decir que no se opere? Pues no, porque es su decisión y hay que respetarla. Yo le he acompañado ahora en el preoperatorio y ahora le estoy acompañando en el postoperatorio. Obviamente es su decisión y yo voy a conseguir que vuelva a su deporte, que es el jiu-jitsu, al máximo, ¿vale? Ahora después de la operación. ¿Por qué? Porque es lo que ella ha querido y obviamente yo no le voy a poner una pistola en la cabeza y decirle, oye, que no te operes, ¿vale? Ignorar la inestabilidad funcional, decidir solo por la resonancia magnética o la laxitud en la camilla, ignorando que el paciente refiere que se le va la rodilla al girar. Menospreciar el menisco, tratar el caso como un LCA puro cuando hay una lesión de raíz o rampa meniscal que cambiará drásticamente el pronóstico a 5 años. Y prometer falsedades. Opérate y no tendrás artrosis. Debemos ser honestos. Opérate para tener estabilidad mecánica y poder jugar, pero la articulación ya ha sufrido un impacto, para que tú sepas. Además, una vez que te operas, la probabilidad de recaída también aumenta, obviamente, ¿vale? Por eso, realmente, el hacer una rehabilitación, una recuperación de rodilla completa, no es solo
el volver físicamente, sino es retrasar la recaída o bajar la probabilidad de recaída, mejor dicho, que es uno de los aspectos más importantes. ¿Vale? Genial. Pues ya, vistos hasta aquí, aquí se acaba la presentación, este módulo. Espero que os haya gustado, os leo en comentarios cualquier cosita y recordar que aquí abajo he dejado el taller por si queréis acceder, donde explico el sistema de trabajo que empleo con más de 200 deportistas de manera online para recuperarse de su ligamento cruzado anterior y menisco o solamente menisco y demás, tanto sea preoperatorio, postoperatorio, manejo conservador. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo a todos y agur.